¿Ya? ¿Puedo seguir? ¿O alguien más alguna pregunta que tengan? Bueno, entonces voy a seguir, ¿no, chicos? A ver, vamos a resolver las preguntas que más me interesaban. Las dos últimas, lo del difusor y del mezclador, la mayoría tiene uno, bueno, tiene uno porque les puse uno, de ahí lo que copiaron es muy diferente, ¿no? A ver, vamos a resolver. Entonces, me decía la pregunta uno que se desea calentar desde 20 hasta 300 Celsius un flujo que contiene 10% en volumen de metano y 90% de aire. Calcule la velocidad de entrada de calor requerida en kilowatts. Si el flujo es de 89.3 moles por minuto, considera la variación de los calores específicos con la temperatura. Ya, aquí quiero hacer algunas puntualizaciones. Bueno, la principal, ¿ya? La principal. Chicos, tal vez tenga la cara de tonto, pero no ejerzo. Ya les he dicho, no copien, intenten hacer ustedes. Si es que están en esta modalidad de la virtualidad, ya de acuerdo, van a tener un sustento o van a tener un acompañamiento, no sería un acompañamiento, sino más bien van a tener una forma de respaldarse si es que ya ven un ejercicio resuelto. Sí es cierto, pero no copien. No, perdónenme la expresión, no sean tontos para copiar igualito de lo que dice el libro. ¿Por qué? Porque yo les enseño en clases diferente. Yo les enseño paso por paso, les enseño de dónde sale cada una de las cosas. Si ustedes copian a lo loco del libro, me voy a dar cuenta de una que copiaron, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las puntualizaciones que les iba a hacer? Primera cosa, las tablas que nosotros hemos trabajado aquí en clases me dan los CPs siempre en kilojoules sobre kilogramo Kelvin, ¿ya? Entonces, de aquí en adelante, y que quede bien claro, si es que ustedes van a utilizar otra tabla que no sea la tabla que nosotros hemos trabajado en clases, primero indíquenme, ¿ya? Es decir, si es que primero me dicen en clases, escucharánme bien. ¿Sabe qué, Paulo? ¿Sabe qué, profe? Tenemos una tabla que está en kilomoles aquí. Entonces yo les he de decir, sí, hay una tabla que está en kilomoles. ¿Por qué esto? ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque estoy más que seguro que ustedes encontraron el ejercicio ya resuelto y lo único que hicieron es, como vieron que el CP estaba en kilojoule sobre kilomol Kelvin, no se han de haber dado cuenta que esto estaba en kilomol o en mol, ¿no? Y obviamente hicieron el ejercicio tal cual estaba. Ahora, un par de personas que por ahí sí se dieron el tiempo de estudiar y de hacer el ejercicio tal cual hemos resuelto aquí en clases, se dieron cuenta que esto tenían que transformar a kilogramos por segundo. Es decir, el primer paso era 89.3 moles por minuto transformar a kilogramos por segundo. Entonces, una mol, ¿cuánto pesa? Aquí yo les había dicho que el peso molecular de una mezcla era la sumatoria de los coeficientes de las fracciones, perdón, por sus pesos moleculares. Es decir, aquí era 0.10 por el peso molecular del metano es 12 y 4, 16 más 0.9 por 29. Esto era 1.48 moles sobre segundo. estamos sacando esto. Ah, perdón, profe, no se me proyecta. Esto estamos sacando. Entonces aquí es 27.7. Dejémosle en gramos porque vamos a trabajar en moles, ¿no? Entonces le voy a dejar en gramos por cada mol. ¿Ya? Y por último, 1 minuto, 60 segundos.
Entonces sería 89.3 por 27.7 y dividido para 60. Tenemos un flujo de 41.22 gramos por cada segundo. ¿Ya? Esto primerito. A ver, Profe. segundo. De acuerdo, nosotros sabemos que le vamos a calentar a este flujo, ¿no es cierto? Este flujo tiene componente X, componente Y. Acá vamos a tener el mismo componente X, el mismo componente Y. El balance de masa me dice eso. Esto le estamos adicionando un flujo de calor. Entonces, este flujo de calor es igual de acuerdo al balance de energía, porque ¿en qué materia estamos? En balance de energía. Entonces va a ser igual al flujo másico por la energía a la salida menos la energía a la entrada, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que esta energía se descompone en algunas cosas, entonces me queda H2 menos H1. Ahora, esto es lo mismo que poner como delta H. Y habíamos analizado que en procesos de calentamiento que por lo general se lleva a cabo a presión constante, esto es igual a esto. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el flujo másico de la mezcla, ¿no es cierto? Ahora nos haría falta determinar el flujo másico, perdón, el calor específico de la mezcla. Entonces, el Cp de la mezcla va a ser igual a la sumatoria de XY por el Cp del componente. A ver, perdón, expresé mal. La sumatoria de cada uno de los componentes por su calor específico. Entonces, esto es igual a 0.10. Y aquí viene el por qué me di cuenta que copiaron. En la tablita, en la A2 del libro que les pasé, ahí están los CPs de tanto del aire como del metano. No recuerdo cuáles son los valores. A ver, hagamos completo el trabajito. Déjenme abrir el libro. Sí, profe. Ya. Entonces, aquí está. Tenemos CPCV para los diferentes gases, ¿no? Para diferentes gases a 300. Ahora verán, tomarán en cuenta una cosa. ¿Qué es lo que dice aquí? Calores específicos del gas de diferentes gases comunes. ¿A qué temperatura? A 300 Kelvin. Entonces, aquí aparece el otro gran detalle. Si ustedes cogían este valor del CP, tenían que coger 1.005 y metano 2.25 kilojoules sobre kilogramo Kelvin, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Ya. Kilojoule, kilogramo Kelvin. Acá, más 0.9, 1.005, bueno, las mismas unidades. Y así obtenían el CP de la mezcla. ¿Quién me puede decir qué es lo que está mal de este ejercicio, de esta forma de resolución? Podría ser la Las temperatura. temperaturas. ¿Pero qué? Es que del Aquí CP, tenemos el Celsius y la temperatura. Tendríamos que transformar la temperatura y también del CP transformar los gramos a kilogramos o de kilogramos a gramos. Ya, bueno, son buenos detalles que hay que tomar en cuenta, pero hay otra cosa. Joseph, creo que me estabas diciendo la respuesta correcta. ¿Eras Joseph o alguien me estaba diciendo por ahí algo? De que ahí en el problema la temperatura está en grados Celsius y en cambio en las tablas está en grados Kelvin. No tanto por ahí. ¿Otra cosa? que teníamos que hacer una interpolación. Tampoco. ¿Ven por qué se merecen que les baje por lo bajito, unos 2 puntos a todos, literalmente a todos?
porque de buena gente, y porque estaba también al apuro, no tengo que desmentirlo, les puse la nota completa, pero a todos, literalmente a todos les debería bajar. ¿Qué es lo que dice aquí el ejercicio? Considere la variación de los calores específicos con la temperatura. Entonces, para yo poder calcular el CP de uno de los componentes, por ejemplo, del metano, yo no podía simplemente coger el valor que estaba en las tablas, sino lo que tenía que hacer es coger la integral, bueno, entre 1 y 2 sería, coger la integral y tenía que buscar los valores de cada A, de cada B y de cada C para el metano y el aire. Y con ese CP que calculé acá, debían reemplazar en esta formulita de aquí. Porque, insisto, estos valores de aquí son valores que se tomaron cuando la temperatura, perdón, cuando se considera que el calor específico... ¿Qué pasa? Se me cerró. Dame un segundito. Se me borró. Lo siento, chicos. A ver, entonces les decía que aquí tenían que tomar el valor, no este, porque este está determinado a una temperatura de 300 Kelvin. Lo que tenían que hacer es determinar el CP como una función de la temperatura, es decir, con esta integral de aquí. Entonces, como les estaba diciendo, no sé, literalmente no sé. ¿Qué creerán que me van a ver la cara de tonto? ¿O por qué siempre hacen lo mismo? 2 o 3 pruebas que les he tomado, siempre es lo mismo. ¿Ya? Entonces, a la mayoría, por no decir a todos, en esta pregunta les puse 0.5. ¿Ya? Pero la verdad, porque no me quería mover de ir desde ese ratito. Les puse 0.5 casi a todos. ¿Ya? Ahora, algunas personas sí optaron por hacer la integral de 1 a 2. ¿Ya? Sí hicieron esto. Pero el gran detalle, de hecho no me acuerdo mucho exactamente quién era, pero me parece que era José, no recuerdo muy bien. El gran detalle era que a pesar de que ya hicieron o resolvieron con la integral, es decir, con los calores específicos variables, tenían que transformar esto a gramos, porque en las tablas, vuelvo a insistir, en las tablas que nosotros hemos venido trabajando a lo largo del semestre, estaba en gramos por segundo. Pero bueno, no recuerdo muy bien. Eso le dejo pendiente como para otra ocasión, ya fijarme exactamente qué es lo que ha pasado y ver si es que lo resolvieron bien o no. Sí queda claro, chicos, cómo tenían que haber hecho. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Ahora, tomarán en cuenta que ya vamos 0.5 puntos, ¿no? Tomarán en cuenta. Ya. Ahora, el ejercicio 2. Ya, el ejercicio 2 es este, ¿no? A ver. No puedo copiar. ¿Qué pasa con mi compu? Está algo raro con mi compu, pero bueno. Ya. Este es el ejercicio 2. Me dice, un compresor adiabático de aire se va a accionar por una turbina de vapor directamente acoplada con el compresor y que también está accionada a un generador. También está accionando, sería.
El vapor entra a la turbina a 12 megapascales de 500 Celsius a razón de 2.5 kilogramos por segundo y sale a 10 kilogramos, perdón, a 10 kilopascales de una calidad de 0,92. El aire entra al compresor a 98 kilopascales y 295 Kelvin y a razón de 1 kilogramo por segundo y sale a 1 megapascal y 620 Kelvin. ¿Ya? Entonces tenemos esto. Tenemos nuestro compresor por el cual entra aire. Un flujo de hecho 1 kilogramo por segundo de aire que entra a 98 kilopascales y 295 Kelvin. Esto sale a 1 megapascal, 620 Kelvin. Me dice que este compresor está conectado, sí, está conectado o es accionado por una turbina. De hecho, en el gráfico sí se notaba, ¿no? Entonces, en esta turbina entra vapor a 12.5 megapascales, 500 Kelvin y 2.5 kilogramos por segundo. ¿Ya? Y sale a 10 kilopascales con una calidad de 0.92. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver los detalles del ejercicio. La turbina, a ver, esto es compresor y esto es turbina. ¿La turbina genera o consume trabajo? La Chicos, turbina genera trabajo, entonces vamos a tener un trabajo de salida de la turbina. El compresor, ¿genera o consume trabajo? Consume. Consume. Entonces aquí vamos a tener una entrada de trabajo. Ahora, me dice que la turbina también acciona un generador, es decir, la turbina, una parte de su trabajo se va al compresor y otra parte se va a un generador. ¿Ya? Ese sería el esquema, ¿no? Ahora, ¿en qué materia estamos? Estamos en balance de energía, entonces tenían que haber hecho el balance. ¿Cómo les queda el balance? Les va a quedar, a ver, llamemos esto 1, esto 2, esto 3 y esto 4. Les va a quedar, a ver, energía de 1 más energía de 4 más energía, perdón, sería menos. O, a ver, perdón, a ver. Ya, a ver, sí, estamos haciendo solo este. Ya, entonces tenemos entra 1 y 4. Ya, energía es igual a salidas, que sería 3, 2. ¿Y qué otra cosa? Este trabajo de aquí. Le vamos a llamar trabajo del generador. ¿Ya? Bueno, esto al fin de cuentas, entonces el trabajo del generador va a ser igual. Agrupemos los términos semejantes, digámoslo así, ¿no? Entonces se quedaría la masa de 1 por H, a ver, ¿cómo quedaría? H1 menos H2. A ver, estoy salida. Aquí sería H2 menos H1. Ya. Perdón, yo estoy mal. A ver, aquí ordenemos bien, para que quede bien. Entonces, aquí tendríamos los términos semejantes primero de la turbina, el flujo másico de la turbina, que sería 3 menos 4, ya, y acá sería menos el flujo másico del compresor por H2 menos H1. Ya, ahí me va a quedar. Ya, entonces, la fórmula que todo mundo puso de el trabajo neto o el trabajo de generador, no, el trabajo neto creo que pusieron.
era la sumatoria de los dos, es porque viene de este balance. Ustedes podían haber hecho este balance general, en donde aquí me quedaría el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor, o en su defecto, podían haber hecho un balance individual en el compresor, un balance individual en la turbina y ahí determinar cuál es la diferencia. Eso también pudieron haber hecho. ¿Ya? Pero todo parte del balance. Por eso se llega a esta fórmula de aquí, que la mayoría puso, pero sin saber de dónde venía. ¿Sí queda claro? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo ahí una duda. Profe, eh, Dígame. Porque yo sí le había especificado de dónde había salido, que era la potencia de la turbina es igual a la potencia del compresor. E incluso, o sea, le apliqué de ahí, como era igual, o sea, eran iguales, yo le apliqué la fórmula que era de la potencia suministrada es igual a la potencia de la turbina menos la potencia del compresor, porque incluso hasta eso yo le había preguntado. Entonces en el ¿Ya? gráfico yo sí le había especificado y a mí me puso como comentario que no le especifique de dónde salió. E incluso Tendría que en el revisarte, gráfico, José. Tendría que sí, revisarlo. profe, Tal por vez favor. es un caso particular. Sí, profe, yo le hice el balance, pero así como usted dice, o sea, de forma individual serían dos balances, ¿no? Y de Ya. ahí Ustedes háganme utilicé, acuerdo despuesito, ¿ya? ya, profe. Sí, porque como califiqué seguido, me imagino que en alguna parte se me fue también. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Sí quedó claro cómo hacer? Profe, yo también le había hecho así por separado. Ya, tengo que revisarle, les digo, ¿ya? Ya. ¿Alguna duda? ¿Puedo continuar? Sí, profe. Ya. Este es el ejercicio 2, ¿no? Ahora, el ejercicio 3. El ejercicio 3, ¿qué pasaba? ¿O qué pasó? Como este no estaba en el internet, como este no existía en ningún libro, lo que hicieron es no hacer. O sea, simplemente no hicieron. Por ahí una que otra persona que intentó, de acuerdo a lo que sabe, sí, de acuerdo, pero de ahí nadie, absolutamente nadie lo hizo. ¿Ya? Tomarán en cuenta, antes de olvidarme, que en este ejercicio, a la mayoría, por no decir a todos, les puse 0.5 a pesar de que sé que me copiaron. ¿Ya? Ahora vamos con el ejercicio 3. El ejercicio 3 me dice, se tiene el siguiente sistema de compresión, el cual consta de 3 etapas de compresión y 2 etapas de interenfriamiento que enfrían el aire que entra a cada etapa de compresión mediante enfriamiento con agua que entra a 15 Celsius y sale a 20 Celsius. Considere que cada etapa de compresión tiene una relación de presión, es decir, P2 sobre P1 igual a 8, y que el flujo de aire en la entrada está a condiciones atmosféricas. Calcule el trabajo total consumido en la compresión y el flujo másico de agua necesario para realizar el interenfriamiento. Entonces, aquí tenían los datos, ¿ya? Aquí tenían los datos. Aquí lo que tenían que preguntarme, porque de hecho de eso se trataba, era, a ver, fíjense, ¿qué temperatura no está puesto en este ejercicio? ¿O por qué no pudieron resolver? Bueno, en mi caso, la que a mí me faltaba era la temperatura de compresor número 3, la de entrada, porque eh, volver a ¿Y con replantear qué el ejercicio. temperatura de salida le hiciste, José? José o La de Cecia. salida, verá, verá, la de entrada yo le hice, o sea, la del compresor 1 yo le dije 15 grados Celsius. La Ujú. temperatura de salida yo le puse 20 grados Celsius. La de compresor de, ¿cómo se llama esto? El segundo yo le puse 30 grados Celsius. Pero aquí me faltaba la del compresor la temperatura de entrada del compresor de entrada, o sea, del número 3. Entonces, como que ahí en entre el compresor 2 y el compresor 3 me faltaban datos. Y, o sea, yo esos como que
los anulé. Entonces, bueno, a mí me faltaban esas Ya, muy temperaturas. bien. Muy bien, Joseph. De hecho, tú fuiste la única que medio intentó hacer esto. ¿Saben qué dato faltaba? Faltaba el dato de la temperatura de salida. De aquí. De hecho, justamente para que me pregunten, no le puse. Si ustedes se fijan, les puse este, pero no les puse este. Entonces, ¿cómo era el ejercicio? Era 15 Celsius aquí y aquí salía 300, bueno, el dato era 325. Entonces, como sabemos que consume trabajo, esto es fácil, ¿no? W es igual al flujo másico, que tenían que haberlo despejado de esta fórmula de aquí. Como tenemos aire, R era 0.287. ¿Ya? Entonces tenemos flujo volumétrico, determinamos flujo másico. Ya tenían este dato aquí. Con esta temperatura, era esto. Perdón, con esta temperatura podrían determinar esto. Y ahora, la otra parte, me dice que se enfría, ¿no es cierto? Que este aire se enfría hasta 30 Celsius nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Aquí van a tener una entrada de agua a 15 Celsius y una salida a 20 Celsius. Entonces, el calor que absorbe el agua es igual al calor que cede el aire. El calor que absorbe el agua entonces sería el flujo másico de agua por el Cp del agua por delta T. El calor que se cede sería el flujo, aquí pongamos H de agua, aquí pongamos A de aire, por el Cp por el delta T. Teniendo, bueno, mejor dicho, en ambas opciones, que era lo único que les decía que piensen o lo único que les mandé a que pensaran, en ambos casos tenían que plantearse una temperatura. Bueno, no plantearse, sino preguntarme la temperatura. ¿Ya? Entonces, de aquí lo único que tenían que hacer es despejarla del agua. Porque el resto de datos, en teoría, hubieran tenido. ¿Ya? Calculado el trabajo, calculado el flujo másico de enfriamiento. Ahora, ¿dónde está? Ahora, el ejercicio dice el trabajo total, ¿no es cierto? El trabajo total. Entonces, el trabajo total vendría a ser la suma de los tres trabajos, porque si ustedes le hacen un balance general, tienen trabajo 1, trabajo 2 y trabajo 3. ¿Por qué puedo asegurar que los trabajos son iguales? Porque las relaciones de compresión son las mismas. Entonces, podría asumir que los tres trabajos van a ser iguales. Ahora, el flujo másico de agua necesario, igual podría asumir que las temperaturas del delta T que voy a generar aquí va a ser el mismo. Entonces, vamos a tener que simplemente este flujo másico de aquí multiplicar por 2 y ya tendríamos el literal B. ¿De acuerdo? Pero solamente para que le vean. O sea, este fue el último chance que les di, chicos. Solamente para que se den cuenta. Fíjense que en el único ejercicio que no estaba en el bendito Internet, en ese bendito ejercicio, nadie, bueno, a excepción de las personas que ya les comenté, nadie intentó hacerlo. El 4 y el 5, el ejercicio 4 y 5, eso sí hicieron. ¿Por qué? Porque eran ejercicios que ya estaban propuestos y me imagino que han de haber encontrado el solucionario. ¿Ya? Solamente para hacerles de acuerdo de una cosita. ¿Saben quién da fenómenos de transporte el siguiente semestre si es que pasan balance de energía? Usted, Ahora, si es que ya pasan fenómenos de transporte, ¿saben quién les va a dar operaciones unitarias? igualmente usted me parece. Usted, profe. Ya. Entonces, que sea la última vez que veo que me intentan copiar. Créanme que si es que ya regresamos a la presencialidad y yo veo que no me responden, no me va a temblar la mano para que, hasta que aprendan sería la expresión. ¿De acuerdo?
acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ah, ahora, bueno, en la pregunta 3 casi nadie sacó. Me parece que a ti sí yo sé te puse algo, pero no me acuerdo muy bien. Ahora, todas las notas que ustedes tienen, o bueno, las notas que creo que de hecho ya les subí al aula virtual, no es al aula virtual, al Oasis, están en este Excel de aquí, ¿ya? Entonces, ¿cómo está hecho este Excel? Este Excel está con los trabajos de este parcial. Como les había dicho en este parcial, ay, ahora que me acuerdo, de hecho les había mencionado que este parcial le voy a dar más fuerza le voy a dar más peso a las pruebas. Y ni así. Pero bueno, como ustedes pueden ver, aquí están las tareas. Aquí está, las tareas que hemos hecho a lo largo del parcial. Son tres tareas en grupo y una tarea individual. ¿Ya? Todas estas tareas están calificadas sobre 6 puntos. Perdón, voy a abrir el Excel donde están las fórmulas para que puedan ver. Ya, entonces aquí están todas las tareas que les decía. Y aquí fíjense, fijaránse porque no quiero repetir y no quiero que me estén escribiendo de cómo saqué las notas. Aquí está multiplicado por 0,6. Si ustedes hacen una regla simple, el promedio de todas sus notas multiplicado por 6 dividido para 10 les va a dar la nota sobre 6. Es lo mismo que poner una multiplicación por 0,6. Es así de sencillo. Ahora, la prueba está sobre 4 puntos. ¿De acuerdo? Entonces, verán. Solamente para que se fijen en una cosa. Ya. Bueno, aquí están las notas. No están mal las notas, de hecho. No están para nada mal. Ahora, este momento le voy a poner aquí, en esta fórmula, que coge el valor de la celda U, de todas las celdas U. Entonces, si generalizo y a todos les bajo, seamos amigables, solamente el 1,5 que corresponde las dos primeras preguntas. Les bajo a todos esos 2 puntos. ¿Ya? Fíjense qué pasa. Si ven que a pesar de que les baje los 2 puntos, no cambia mucho, o sea, no les va a afectar mucho. Entonces, ¿cuál es la moraleja o a qué querías llegar? El tercer parcial, vamos a tener laboratorio, vamos a tener lección, vamos a tener prueba de capítulo y aparte los deberes que les voy a mandar a hacer. ¿Ya? Entonces, el laboratorio, como van a venir en elecciones o para elecciones, van a estar todos el día jueves. ¿Ya? Entonces, el laboratorio es una nota. La siguiente semana también van a dar una prueba. Como al fin y al cabo van a estar aquí, van a dar una prueba. ¿Ya? Sí me están escuchando, ¿verdad? Profe, ¿podría repetir lo del laboratorio? Que el laboratorio todos van a tener que venir. Como tienen que venir para elecciones, todos tienen que estar en el laboratorio. Pero son el día viernes, no podemos viajar el jueves. ¿A qué te refieres con las elecciones son el viernes? ¿Y cuándo van a viajar? El El día jueves en jueves la mismo, noche está el día viernes, previsto perdón, porque no hay porque receso, profe. algunos no tenemos dónde quedarnos. Ya, entonces el día jueves hacen el laboratorio a las personas que pueden y el día viernes, en cambio, dan una prueba. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. Dígame. Pero los que no podemos asistir al laboratorio, ¿cómo va a ser nuestra nota? Ya me voy a encargar de eso. Eso ya, sí tengo tiempo para eso. Lo que quiero quedar de acuerdo con ustedes es que el día viernes tienen prueba conmigo, presencial.
¿De acuerdo? Profe, disculpe, una pregunta. ¿Y la prueba es en base al laboratorio o en base a lo que vimos No, en segundo es a parcial? todo lo que han visto hasta el día de hoy. Ya, profe. ¿O quieren Ya, solamente la clase de hoy? la clase de hoy, profe. ¿Y la prueba en dónde nos vamos a reunir o cómo? En el laboratorio de operaciones unitarias, de ahí es mi oficina, Al lado de que de en la... química general. Ya. Profe, una consulta. Este, es que hace más o menos al inicio del semestre, no, sí mismo al inicio del parcial, nos había dicho en un comunicado que teníamos que llenar el informe de tutorías, porque si no llenábamos teníamos cero. Ajá. Entonces, no sé si eso se considera, o sea, como nota de participación, o ya no, ya. No me acuerdo si en su caso no me llenaron. A ver, déjenme ver de una vez, es buena observación. Profe, de este parcial aún no nos envió. De este parcial, solamente tú hiciste tutoría, José. Ya está hecho eso. No, profe, era del primer parcial. Era para la participación de este mes, porque dijo que no le habíamos llenado. O sea, pero, y ahí nos Sí, volvió a sí, recordar que le pero eso llené. yo ya le envié. O sea, no me permite ver. Si ven, aquí ya me aparece finalizado. Entonces, yo ya ya voy a pedir que me ayuden descargando esto. Y ahí voy a ver los que no me validaron y esa sería participación. Ahora, en este segundo parcial, la única persona que me pidió tutorías fuiste tú. Entonces, en este parcial solamente te envié a ti. ¿Ya? Sí, profe, es que yo hablo del primer, o sea, era nota para este Ya te parcial. entiendo. Las Ujú. participaciones es al final, en el tercer parcial. Ya, profe. ¿Alguna duda? Ya. Profe, la última. ¿Y a qué horas le podemos llamar para que nos revise otra vez la prueba? Ya, déjame terminar clases y ahí vemos esas cosas, ¿ya? Ya, profe. Ya. Listo, a ver. Profe, Dígame, Vicky. una preguntita. Para las tutorías era para todos, pero bueno, no nos especificó la hora. Y de ahí creo que una compañera o dos compañeras habían ingresado y no nos avisaron al chat. Yo sé que uno tiene que estar pendiente, pero en mi caso, cuando hay tutorías y demás, yo siempre les comunico y grabo las tutorías. No sé si eso se tomaría en cuenta. Digo, no. Verás, en primeras no quedamos, a ver, esta última vez sí les mandé un mensaje, no, sí les había avisado con tiempo de que íbamos a tener tutorías, pero bueno, eso no fue el asunto, o sea, no va a influir en eso, porque solamente de hecho, a la hora que les dije no se conectó nadie. A lo que me refiero con que José fue la única, fue porque ella me escribió después y quedamos de acuerdo para poder, no sería recuperar, sino hacer la tutoría en otra hora diferente a lo que ya habíamos quedado. Entonces no pasa nada, digámoslo así, entre comillas, no pasa nada a las personas que no asistieron ese día. Ya, profe. ¿Ya? Bueno, a ver, ahora sí, voy a empezar la clase del día de hoy. Bueno, vuelvo a repetir y espero que me escuchen, los que están dormidos, que me escuchen, que de aquí en adelante, al igual que en el otro parcial, no les voy a dar nada en PDF. Todo lo voy a explicar aquí en clases. Si es que ustedes tienen dudas, si es que ustedes tal vez no entendieron algo, tienen dos opciones. Una obligatoria, que sería ir a leer, obviamente, todo lo que les mando, todo lo que hemos visto en clases. Pueden leer del libro de Principios Elementales de Ingeniería, perdón, Principios Elementales de los Procesos Químicos de Richard Felder, que es el libro que ya estábamos trabajando.
Pueden leer del internet, pueden leer de lo que quieran. Pueden leer de una fisicoquímica, creo que les había dado incluso la fisicoquímica de Chang, pero pueden leer de donde ustedes quieran, ¿ya? Esa es una opción. La otra opción es, si es que no entienden algo, me escriben, nos ponemos de acuerdo y hacemos una tutoría. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ya. A ver, el día de hoy vamos a comenzar con un capítulo que es, balance de energía en sistemas reactantes o en sistemas con reacción, en otras palabras. ¿Ya? Entonces, antes de comenzar con los balances específicamente, vamos a hablar exclusivamente de la energía asociada a una reacción. ¿Ya? Entonces, la energía asociada a una reacción también se conoce como calor de reacción. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a analizar el día de hoy. Y vamos a ver cuáles son los mecanismos para determinar justamente este calor de reacción o esta energía de reacción. ¿De acuerdo? Entonces, para que me puedan ir entendiendo, vamos a poner un ejemplo sencillo que es el típico de una reacción. Vamos a tener el elemento A más B me va a dar C. ¿Ya? Permítanme un segundito, por favor, chicos, que tengo una llamada. Hola, Joa, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo? No, ya bajé. Ajá. Sí, y no se ha reunido el teléfono. Pues, pero. Okay. Ya. No se preocupe. Ya está bien. Ya. A ver, chicos, entonces, les decía que les iba a poner un ejemplo, ¿no? Este ejemplo es la típica, A más B me va a dar igual a C, en donde estas letras minúsculas, A, B, C, vienen a ser los coeficientes estequiométricos. Ahora, cuando se plantea, una reacción, es muy importante determinar en qué estado de la materia se encuentra dicho elemento o dicho reactivo y dicho producto. Es decir, siempre que yo escriba una reacción, es muy importante aclarar en qué estado de la materia se encuentra el componente A y el componente B. Y estos se han de haber dado cuenta que siempre se coloca al lado derecho, entre paréntesis, el estado en el cual el estado de la materia en el cual se encuentra, ¿no? Entonces, por ejemplo, una reacción puede ser homogénea o heterogénea, dependiente de qué estados en qué estados estén interviniendo los reactivos o los productos. ¿A qué me refiero? Pongamos un ejemplo. Digamos que A está en estado gaseoso, B en estado gaseoso y C está en estado gaseoso. Entonces, al estar en el mismo estado, esta es una reacción homogénea. ¿Ya? Ahora, si es que uno de estos componentes estuviera en otro estado, por ejemplo, B, pongámosle que esté en el estado líquido, pero el producto C está en estado gaseoso, esto ya se convierte en una reacción, en cambio, heterogénea. Creo que sí queda claro, ¿no? Esto es fácil. Ahora verán. ¿Quién me puede decir, si es que alguna vez han visto en clases o si es que tal vez lo saben, quién me puede decir por qué es importante determinar justamente el estado de la materia en la cual se encuentran los productos y los reactivos? ¿O para qué me sirve? Para saber su capacidad de disolución y aparte las características que tienen al reaccionar una con otra. Ya, perfecto, muy bien. Ahora, la misma pregunta, pero analizando desde el punto de vista energético.
En el estado sólido tendríamos un menor movimiento de las moléculas, es decir, Ya. una energía cinética interna más pequeña que en el líquido y que Perfecto, en el muy gas. bien. Muy bien, muy bien. De hecho, es justamente por eso. Al estar en diferentes estados de la materia, los productos y los reactivos van a encontrarse en diferente nivel energético, o en otras palabras, van a tener diferente energía. Entonces, cuando nosotros queremos realizar un estudio energético de la reacción, me refiero a estudio energético, sería a saber cuánto calor consume o cuánto calor expulsa, etcétera. Entonces, cuando quiero hacer esto, es muy importante conocer el estado de la materia en la que se encuentran. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el estado gaseoso tiene mayor energía que el estado líquido y a su vez que el estado sólido. ¿Ya? Ahora, ¿cómo saber, ya no de forma individual, sino cómo saber cuál es la energía total de esta reacción? Es decir, yo quiero saber cuál es la energía de la reacción 1. Esto se lo puede determinar mediante el cálculo de la entalpía de reacción, perdón, me adelanté, mediante el cálculo del calor de reacción. ¿Ya? Ahora, esta energía de reacción en forma de concepto, nosotros podríamos decir que es la energía necesaria que se absorbe o que se cede para que los reactivos se conviertan en productos. ¿Ya? ¿Sí entendieron el concepto, chicos? Chicos, Sí, profe. Sí, profe. ya. Entonces, a ver, ya. Entonces, la energía de una reacción o el calor de reacción se define como la energía necesaria perdón, la energía necesaria que se absorbe o que se cede para que los reactivos se conviertan en productos, ¿no? Y por eso era muy importante nosotros colocar al lado de cada uno de los reactivos y productos en qué estado de la materia se encuentra. ¿De acuerdo? Ahora, la forma de medir la energía que contiene una sustancia que va a intervenir en una reacción es a través de la propiedad termodinámica conocida como entalpía. ¿Ya? Entonces, la entalpía me va a ayudar a poder determinar cuál es el calor de reacción de una determinada reacción. ¿Cómo puedo hacer esto? Se define como entalpía de reacción. A ver, déjenme ponerle. Bien. O como calor de reacción a la diferencia entre la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, ¿cuál es la fórmula o la manera de determinar el calor de reacción que también se ha sabido llamar entalpía de reacción? La forma es, restar o la diferencia entre la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. ¿Ya? Lo que sí hay que tomar en cuenta que esto se va a llevar a cabo a una temperatura y una presión específica. ¿Sí? En otras palabras, para yo determinar la entalpía de reacción de esta reacción, yo necesito conocer a qué temperatura se lleva a cabo y a qué presión se está llevando a cabo. Y obviamente esta temperatura y esta presión van a ser la misma para los productos y los reactivos, porque no es que yo a los reactivos les tengo en un lado y a los productos en el otro, sino dentro de mi reactor o dentro de mi vaso de reacción siempre van a estar a las mismas condiciones.
¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya. Ahora, hay que tomar en cuenta una cosa. Hay que tomar en cuenta que en esta fórmula que nosotros le hemos escrito aquí, no se está tomando en cuenta los coeficientes estequiométricos. Entonces, ya nos vamos a dar, ya vamos a plantearlo más adelantito, que cuando yo deseo conocer específicamente la entalpía de reacción, lo primero que debo hacer es conocer los coeficientes estequiométricos y cómo este coeficiente estequiométrico afecta mi entalpía de reacción. ¿Por qué esta aclaración? Porque no va a ser lo mismo que aquí tengamos una mol que tengamos 2 moles, porque obviamente va a cambiar la energía de los reactivos. O acá en su caso, si tenemos 1 o 2, va a cambiar la entalpía de los productos, porque al haber más masa, va a haber más energía. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí queda claro? ¿Puedo repetir la última parte, Inge, por favor? Claro, a ver, les decía que más adelantito ya vamos a escribir una formulita en la que se van a relacionar los coeficientes estequiométricos. La cosa era que les estaba explicando por qué influyen los coeficientes estequiométricos en esta entalpía de reacción. Y les decía que si nosotros tenemos unos coeficientes estequiométricos de esta manera y ya calculamos nuestra entalpía de reacción, podrían ser, qué sé yo, unos 100 kilojoules. No va a ser lo mismo el momento que en vez de alimentar en nuestro reactor aquí una mol, tengamos 2. Porque obviamente todo el sistema, toda la energía del sistema va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque ha aumentado más masa de un reactivo o de otro. ¿Ya? Lo mismo puede pasar acá en los productos. ¿Qué pasa si es que yo quiero 2 kilos o 2 moles de producto C? Obviamente la energía que yo tengo que consumir o que absorber, perdón, consumir o ceder para que se lleve a cabo y se produzcan los 2 kilogramos va a ser diferente. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, va a afectar los coeficientes estequiométricos en nuestra reacción, en nuestra entalpía de reacción, perdón. ¿Ahí sí queda claro? ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, profe. Ya. Ahora vamos a ponerle un ejemplo con números para que puedan ver. 2, 3, 2 pongamos. ¿Ya? Ahora, las unidades de esta entalpía de reacción son kilojoule por cada kilomol. Bueno, pueden ser equivalentes, ¿no? Joule sobre mol también, ¿no? O en su defecto simplemente puede ser también kilojoule sobre... bueno, aquí va a depender de en qué unidades estemos trabajando, obviamente. Ahora, lo más común es esto, en los kilojoules por cada mol. La pregunta es, ¿pero mol de qué? O sea, pongamos el ejemplo que nos dio una entalpía de reacción para esta reacción de 100 kilojoules por mol. La pregunta es, ¿pero de qué mol de qué? ¿Quién me puede responder esto? ¿Del producto? Pero también puede ser de reactivo, ¿no? De los Acuérdense que era compuestos. una... Ya, o sea, entonces aquí viene por lo general, una confusión que se suele dar en este caso o en estos casos. Para poder aclarar esto, hay que llegar, o bueno, hay que analizarle de la siguiente forma, verán, chicos. Para la reacción que nosotros tenemos aquí, la notación en la cual se podría entender de mejor manera sería la siguiente. Son 100 kilojoules por cada 2 moles de A. O en su defecto, 100 kilojoules por cada 3 moles de B. O en su defecto, 100 kilojoules por cada 2 moles de C. Ahí queda más claro.
Sí es verdad, muchas de las veces siempre se suele expresar por moles de producto. Eso suele ser lo más común. Pero para que no exista esa confusión, de hecho, suelen aclarar de esta manera. ¿Ya? ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí queda claro? Profe, disculpe, yo no le escuché también. Es que se me cortó el internet. ¿Puede repetir lo ¿Desde qué último, por parte? favor? Ya, lo último. Desde, porque lo que está de verde. Ya, lo que está en verde. Les decía que para este ejemplo de esta reacción a 2A más 3B va a dar 2C. Nosotros vamos a poner como ejemplo de que la entalpía de reacción son 100 kilojoules por mol. Pero hay muchas de las veces que es muy ambiguo esto, porque no se sabe si es que son 100 kilojoules de mol, pero ¿de qué? Si de A, de B o de C, no se sabe. Entonces, para poder aclarar esta partecita, lo que se hace es aclarar lo siguiente, que son expresiones equivalentes, ¿no? Que los 100 kilojoules son o me sirven para a partir de 2 moles de A. Los 100 kilojoules me sirven para a partir de 3 moles de B. Y los 100 kilojoules me sirven para generar 2 moles de C. Entonces, esta es ya la expresión correcta o libre de confusión si es que queremos ya expresar cuál es la entalpía de reacción de una expresión como esta de aquí. ¿Ahí sí quedó más claro? Sí, profe. Gracias. Ya. Ahora verán. Como ustedes vieron, la entalpía de reacción, de hecho, es un incremento. O sea, tenemos un incremento de la energía dentro de una reacción. Puede ser, al ser un incremento, nosotros podemos tener un incremento positivo o un incremento negativo. ¿Sí o no, chicos? Es obvio, ¿no? Sí hay cómo esto. Verán, me pareció esto. Denme un segundo. Ojalá desaparezca. Ya. Entonces, si nosotros tenemos un incremento de la entalpía de reacción o simplemente la entalpía de reacción positiva, esto significa que tenemos una reacción que se conoce como endotérmica. En cambio, si nosotros tenemos una entalpía de reacción negativa, vamos a tener una reacción que se llama exotérmica. ¿Alguien ha escuchado estos términos? Sí, profe, las endotérmicas eran las reacciones que absorbían calor y las exotérmicas las que liberaban calor. Correcto, muy bien. Entonces, analicémosles desde el punto de vista de la reacción. Habíamos visto que la entalpía de reacción era la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Perdón, ¿qué significa cada uno de los dos casos que podríamos tener? Significa que si nosotros tenemos una reacción endotérmica, significa que los productos tienen mayor energía que los reactivos y la reacción va a absorber energía. O es porque absorbió energía, perdón. Ahora, una reacción exotérmica es en cambio cuando tenemos una entalpía de los reactivos o una energía de los reactivos mayor que la energía de los productos. Entonces, al ser mayor y para poder estabilizarse, obviamente va en cambio a expulsar energía. ¿Ya? Esto es muy importante y nos lleva a lo siguiente. Si nosotros le hacemos Si nosotros graficamos, perdón, la energía de la reacción versus el avance de la reacción, para ambos casos o para ¿cómo se diría? Ambas situaciones, tendríamos lo siguiente. En el lado izquierdo, cuando el avance de la reacción es cero, es decir, cuando tengo por separado a nuestros reactivos, la energía no es cero. ¿Por qué?
porque así sea, así no intervenga todavía, así no empiece a reaccionar todavía, los reactivos sí tienen una energía propia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que podría ser la energía interna? Y la energía interna, al menos de los gases, es mayor que de los sólidos y de los líquidos, etcétera, ¿no? Entonces sí tiene una energía. Entonces no comenzamos de cero. Pongámosle un valor cualquiera. Ambos van a empezar aquí. Entonces aquí tenemos nuestros reactivos. ¿Ya? Mientras va avanzando la reacción, es decir, mientras ya les mezclé a los dos reactivos, ¿qué va a suceder, chicos? El rato que se empiezan a mezclar los dos reactivos, va a haber un momento en el cual se rompan enlaces para poder empezar a generar los nuevos enlaces. Esto ya es un poquito de química, me imagino que sí se han de acordar de esto, o sí las han de haber explicado. Entonces, el rato que yo rompo enlaces, ¿qué es lo que necesito energéticamente para que se rompan los enlaces? Necesito proporcionarle suficiente calor o suficiente energía para que esa atracción de los enlaces que existe se pueda vencer. Es decir, en otras palabras, se pueda romper. Entonces, el rato que nosotros vamos avanzando en la reacción, aquí se va a ver un incremento de energía. ¿Por qué se da este incremento de energía? Porque como les menciono, yo necesito una energía para que puedan romperse ciertos enlaces y empiece la reacción. El momento que ya se rompen estos enlaces, vamos a tener un instante en el cual aparezcan los famosos intermedios químicos. Entonces, el domo que se forma debido a la ruptura de enlaces ya involucrados en la reacción, esta partecita acá en el domo va a ser el momento que aparezcan nuestros intermedios químicos. Lo mismo va a ocurrir acá. Ahora, ya tenemos nuestros intermedios químicos, ¿no? Pero de acuerdo a la reacción, de acuerdo al avance de la reacción, nosotros sabemos que estos intermedios químicos son inestables y para estabilizarse, por lo general, se forman nuevos enlaces. El momento que se empiezan a formar nuevos enlaces, en cambio, la reacción va a empezar a consumir energía. ¿Ya? Entonces, el rato que consume energía, empieza a haber una caída. ¿Sí? El rato que ya llegamos a esta caída y ya se estabiliza la reacción, acá vamos a tener nuestros productos. ¿Sí? Entonces, verán, si hacemos el análisis como hicimos en esta parte de acá, en este gráfico de la izquierda, que le vamos a llamar gráfico 1, ¿qué tendríamos? Tendríamos que en la reacción, los productos terminan con mayor energía que los reactivos. Entonces, este gráfico de aquí vendría a ser para una reacción ¿de qué tipo? Endotérmica. Endotérmica, correcto. Mientras que acá, como ustedes pueden ver, los productos terminan con menos energía que los reactivos. Entonces, el gráfico 2 va a ser para una reacción, en cambio, exotérmica. ¿Ya? En los gráficos, ¿en qué parte se encuentra la entalpía de reacción? La entalpía de reacción en el gráfico sería este diferencial entre energías, ¿no? Este vendría a ser nuestra entalpía de reacción. Y en este caso vendría a ser esto de aquí. ¿Ya? Pero esta no es la única energía que nos proporciona estos gráficos que hemos hecho. Fíjense que para que empiece a darse la reacción, perdón, para que se genere la reacción, nosotros necesitamos un consumo mínimo de energía. Le voy a borrar esta raya de aquí arriba. Este consumo mínimo de energía que necesitamos para que se lleve a cabo la reacción se conoce como energía de activación. ¿Ya? ¿Sí me entendieron, chicos?
Disculpe, ingeniero, ¿qué se le conocía como energía de reacción? Energía de activación. Sí, de activación, perdón. La energía de activación es la energía o la cantidad de energía mínima para que se lleve a cabo una reacción. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Sí, chicos? ingeniero, muchas gracias. Ya, chévere. Entonces, esto, ¿por qué esta explicación? ¿O por qué les he estado dando esto? Aquí se puede apreciar claramente que va a haber reacciones que tengamos un consumo de energía mayor que otras. Es decir, que vamos a tener que calentarle más a unas reacciones que a otras. Es por eso la gran diferencia o la gran variedad en reacciones. ¿De acuerdo? Ahora, como ustedes pueden más o menos darse cuenta en estos gráficos, las reacciones van a depender tanto de la temperatura como de la presión, ¿no es cierto? O sea, esto sería una condición que de hecho en química ya se suele hablar bastante, que una reacción va a depender mucho de las condiciones en las que se lleve a cabo. Lo que sí, cuando nosotros manejamos una reacción que se lleva a cabo a presiones bajas o moderadas, el calor de reacción o la entalpía de reacción es prácticamente independiente de la presión. En otras palabras, la entalpía de reacción para presiones bajas o moderadas es únicamente una función de la temperatura. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Ya, chévere. A ver, ¿qué más de esto? ¿Qué más de esto? A ver, a ver, a ver. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acordarme si hay algo más? Profe, y al revés también sería lo mismo, o sea, a temperaturas bajas o moderadas la entalpía de reacción solo dependería de la presión. No, porque el cambio de a ver, porque la entalpía responde o es muy sensible ante cambios de temperatura. Entonces, el momento que cambiamos de una temperatura, así sea mínimo, la entalpía directamente va a cambiar y por obvias razones va a cambiar la entalpía de reacción. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Listo, chicos. Ahora verán. La pregunta del millón que surge a partir de esto es, ¿cómo calcular las entalpías, estas entalpías, tanto de los productos como de los reactivos? Entonces, hay varios métodos para poder calcular, perdón, para poder determinar la entalpía de reacción. Pero para poder determinar las, las entalpías de una sustancia o de un producto, existe algo que se llama la entalpía de formación. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Hablemos ahora únicamente del componente A. De la reacción anterior, hablemos únicamente del componente A. A eso me refiero, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos que el componente A es, pongamos un ejemplo, es oxígeno, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué cosa primero podemos analizar de aquí? Podemos analizar que el oxígeno, para que se genere o esté, digámoslo así, normal en la atmósfera, necesita dos moléculas o dos átomos de oxígeno, ¿no? De ahí es por lo que se pone como O2. Ahora, como estábamos hablando acerca de energía, nosotros necesitamos una energía con la que participa el oxígeno a una determinada temperatura y a una determinada presión en una reacción. Entonces, lo que podemos hacer o lo que se hizo es plantearse una temperatura y una presión de referencia.
o también conocida como estándar. Entonces, la temperatura estándar es de 25 Celsius para el caso de reacciones, ¿no? Y una presión de una atmósfera. Entonces, ¿cómo yo mido la energía que tiene o con la que participa una mol de oxígeno en una reacción? La puedo medir con la energía, con la entalpía de formación estándar, ¿ya? Y se denota como entalpía de formación estándar. Esta entalpía de formación estándar no es nada más que la cantidad de energía que se necesita para formar la molécula que estamos hablando o el compuesto que estamos hablando a condiciones estándares. ¿Ya? Entonces, le cambiamos de ejemplo ahora. Digamos que no es del oxígeno, digamos que es el CO2. ¿Ya? Entonces, la entalpía de formación estándar del CO2, me voy a inventar, me dice que es menos 133 kilojoules por cada mol. ¿Qué significaría esto? Significaría que esta entalpía de formación estándar del CO2 es la cantidad, o los 133 kilojoules, es la cantidad que en este caso se necesita absorberse para que se forme una mol de CO2 en condiciones estándares que ya sabemos que son los 25 Celsius y una atmósfera de presión. ¿De acuerdo? ¿Sí me entendieron esta parte, chicos? ¿Podría repetir eso, profe? Claro, a ver. Entonces, les decía que pongamos un ejemplo, que nos da que la entalpía de formación estándar del CO2 es de menos 133 kilojoules por mol. De acuerdo a la explicación que les di anteriormente de qué era la entalpía de formación, ya llevándole al ejemplo que tenemos sería que para poder formar una mol de CO2, nosotros necesitamos, perdón, para poder formar una mol de CO2 a condiciones de estándares, necesitamos 133 kilojoules. Eso es lo que les estaba diciendo. ¿Ya? Es decir, lo que necesita el oxígeno y el carbono para formar el CO2, ¿no? Claro, la energía Los que reactivos. necesitan el carbono y el oxígeno para formar el CO2. ¿Ya? Ya, profe. Listo. Bueno, esto no se preocupen, no, o sea, en la mayoría de casos no se calcula, porque esto ya nos, ya nos ayudaron y todas estas entalpías de formación estándar ya existen en tablas. Entonces, nosotros nos vamos a unas tablitas que ya les voy a pasar, y en estas tablitas ya podemos encontrar los valores establecidos para la entalpía de formación estándar de un sinnúmero de compuestos. ¿Ya? Ahora, para la siguiente explicación quiero que tomen en cuenta lo siguiente. Las condiciones estándares eran 25 Celsius y una atmósfera de presión. Vamos a poner dos casos. Vamos a poner el caso del monóxido de carbono y del oxígeno. ¿Ya? Y les voy a hacer una pregunta. El oxígeno, así como se encuentra aquí escrito, es decir, el oxígeno molecular, ¿ustedes lo encuentran naturalmente en la atmósfera a 25 Celsius y una atmósfera de presión? Chicos. Naturalmente sí. Naturalmente sí, ¿no es cierto? Entonces, con esto que me acaban de responder, ¿creen que una sustancia que se encuentra, bueno, que naturalmente o normalmente está a condiciones estándares, en las condiciones en las cuales va a participar en la reacción, tiene una entalpía de formación, o en otras palabras, una sustancia que se encuentra
en forma normal a las condiciones de reacción, es decir, 25 Celsius de una atmósfera de presión, ¿va a necesitar energía para formarse? No. No, no es cierto. Porque ya está. Entonces, correcto, muy bien. Entonces, para estas sustancias que naturalmente ya están formadas, la entalpía de formación va a ser cero. Por ejemplo, el oxígeno molecular, el nitrógeno molecular, la mayoría de sólidos y de gases se me está yendo por ahí algunos otros ejemplos. El hidrógeno, ¿cuál más? Esos que me acuerdo este ratito. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Si bien es cierto, hay tablas de las entalpías de formación estándar, pero no va a haber tablas para todos, porque va a haber algunos datos que estén en forma de cero. Por ejemplo, los sólidos y los gases que se encuentran en forma natural a 25 Celsius de una atmósfera de presión como tales. Por ejemplo, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir con el, perdón, con el CO? El CO naturalmente o a condiciones de 25 Celsius y una atmósfera de presión no se lo va a encontrar normalmente en la atmósfera. Entonces, esto sí necesita o sí tiene una entalpía de formación. Creo que sí queda claro, ¿no? Chicos. Chicos. Sí, profe. Ya. Ahora, ya que sabemos de dónde sacar las entalpías de los productos y de los reactivos, que es a través de esto de la entalpía de formación, ahora sí nosotros podemos determinar la entalpía de combustión, perdón, de reacción. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que para esta reacción la entalpía de reacción era la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Pero aquí, como les había mencionado, es una manera, es una expresión genérica. ¿Por qué? Porque todavía no estamos relacionando con los coeficientes estequiométricos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que, qué es lo que tengo que hacer para poder relacionar con los coeficientes estequiométricos? A esta fórmula simplemente le aumento este término que sería la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por las entalpías de formación estándar de los productos menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por cada uno de los de cada producto por sus entalpías de formación estándar. Ah, perdón, no era de los productos, era de los reactivos. ¿Ya? Entonces, en el caso de esta reacción que les he colocado sería, la entalpía de reacción sería igual. Ah, perdón, aquí tengo que cambiar la H minúscula porque estamos hablando de entalpías por moles. Ya. Entonces, para este ejemplo que les había colocado, nos quedaría, los productos sería C por HF de C mayúscula menos A, a ver, denme un segundo. A por HF de A más B por HF de B. ¿Ya? Sí se entiende, ¿verdad? Profe, disculpe, ¿cuál es el símbolo que acompaña a la H? Es una Parece- F. Es una F. Entalpía de formación estándar. Eso significa. Ah, el Solo que yo puntito. les deseo poner la F así. Se parece una J, ya, profe. Sí, perdón, perdón. ¿Ya? Sí queda claro, ¿no? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Ya. Entonces, este método del cálculo
de la entalpía de reacción a partir de las entalpías de formación estándar es justamente el primero que aparece, o bueno, el primero que se necesita. A ver, me estoy expresando mal, perdónenme. A ver. Dentro de los métodos que existe para poder calcular la entalpía de reacción, el primer método se conoce como el método de las entalpías de formación. Ya. Cuya fórmula sería la misma que ya habíamos hablado, pero ahora expresados en términos de entalpía de formación estándar de cada uno de los productos o reactivos. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Otro método, después hacemos ejercicios, ¿no? Otro método para determinar la entalpía de reacción que va a ser muy importante es el método de la energía de enlace, cuya fórmula es la siguiente. Aquí vamos a tener que la entalpía de reacción va a ser igual a la energía que se necesita para romper enlaces o para enlaces rotos. Escribamos nomás. Menos la energía que en cambio necesitamos para formar enlaces. ¿Ya? La pregunta aquí en cambio va a ser ¿de dónde sacamos esta energía? Este método es bastante utilizado para lo que es química orgánica y de igual manera ya existe tablas para poder determinar cuánto es el valor de la energía que se necesita para formar enlaces o para romper enlaces. Un ejemplo, la energía que se necesita para el enlace carbono-carbono va a ser, me invento, ¿no? 100 kilojoules. La energía que se necesita para romper el enlace carbono-hidrógeno va a ser 50. Y así ya vamos a tener todos los datos para poder determinar esta entalpía de reacción a partir de este método. ¿Cuál es el pero de este método de aquí? De hecho, este es el método que menos se utiliza, ¿no? El pero es que no existe información existe información de algunas energías de enlace, pero no de todos. Y más que otra cosa, esto se aplica en reacciones de química orgánica. Aparte de eso, este método es menos preciso porque es muy difícil determinar la energía para romper un enlace. Es muy difícil. Entonces, obviamente genera bastante incertidumbre y lo que hace es que este método sea menos exacto. Ahora, el último método es en cambio el más exacto. El método se conoce como la ley de Hess. Esta ley de Hess se basa o se fundamenta en las entalpías de reacción, en las entalpías de formación. Pero lo que hace o lo que me enuncia la ley es que si es que yo tengo una reacción de A a D, la entalpía de reacción de A a D, es decir, de dicha reacción, es igual a la sumatoria de las entalpías de las reacciones individuales que se llevan a cabo en el proceso de obtención de A a D. ¿A qué se refiere? Hagamos cuenta cuál sería el paso o los pasos para llegar a D a partir de A. Entonces, A le tenemos que transformar a B, B se tiene que transformar a C y C se tiene que transformar a D. Entonces, cada una de estas reacciones va a tener una entalpía de reacción. Lo que dice la ley de Hess es que la entalpía de reacción para llegar de A a D es igual a la sumatoria de estas entalpías de reacción. ¿Ya? ¿Sí me entendieron esta parte, chicos?
Chicos, ¿sí me entendieron? Sí, profe. Ya. Entonces, acuérdense, ¿no? Tenemos estos tres métodos. Este, en otras palabras, no lo vamos a utilizar porque es el menos exacto. Y la ley de Hess, en cambio, es el más exacto. Y como ya abarca entalpías de formación, con eso tendríamos más que suficiente, ¿no? ¿De acuerdo? Profe, disculpe, con cualquiera de los dos se llega a lo mismo, ¿verdad? Claro, se tiene que llegar a lo mismo. Y ya van a ver que en la ley de Hess se aplica el método de las entalpías de formación. ¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Hagamos un ejemplo sencillo para que no quede en el aire esto de la ley de Hess, ¿de acuerdo? A ver. Ya. Calculemos, o bueno, planteemos el cálculo de la entalpía de reacción para la obtención del agua oxigenada. ¿Ya? Es decir, yo necesito saber cuál es la entalpía de formación de esto. A ver, esto es gas y esto es líquido. ¿Ya? Yo quiero saber cuál es esta entalpía de reacción. Entonces, vamos a utilizar la ley de Hess para poder plantear el cálculo de esta entalpía de reacción. Acordémonos qué es lo que nos decía, que la sumatoria que la entalpía de reacción va a ser igual a la sumatoria de las semireacciones para obtener este producto. Entonces, para nosotros poder obtener este producto de aquí, ya sabemos que necesitamos el agua y que necesitamos el oxígeno, ¿no es cierto? Ah, pero yo me estoy olvidando de algo antes. Sería igualarle a la reacción. Este ratito no está igualada a la reacción. Ahí estaría igualado, ¿no? Eso me olvidaba. Entonces, tenemos entonces que ver cuáles serían las semireacciones que se va a ocupar para esta reacción de aquí. Entonces, a ver, ¿cuál sería la primera semireacción que necesitaríamos? De A a B. ¿Perdón? Primero de A a B. Ya, pero ¿cuáles? Ya para este caso práctico. De H2O con oxígeno. Ya, Profe, esta o es la ahí le reacción. descomponemos cada uno Ya, para que pues, sea. ya, esa es Primero, una buena formar opción. el agua. Exactamente, primero formar el agua. Muy bien. Entonces, para formar el agua, ¿qué necesitamos? Necesitamos Hidrógeno. hidrógeno y oxígeno, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, de esto me va a dar, aquí sería un medio de mol, ¿no? Para esto necesitamos una media mol de oxígeno y una mol de hidrógeno. Y esto me va a dar H2O. ¿Ya? ¿Qué otra reacción necesitaríamos? Oxígeno más oxígeno. O Bueno, sea, para hacer dos. bueno, Ese Cosa es de hagámosle. una vez. A ver, hagámosle para que vean. Fernanda. ¿Perdón? No era nada. Ya. Verán, una de las condiciones para que me pueda dar, para que se pueda utilizar la ley de Hess o para que se cumpla la ley de Hess es la siguiente.
Habíamos visto como en el ejemplo que A se va a transformar a D, ¿no es cierto? Entonces, primero A se transforma a B, B se transforma a C, se transforma a D. ¿Cuál es la condición? La condición es que se tiene que tener las semireacciones de tal manera que yo pueda simplificar a estos de aquí. Y al final, en la suma de las reacciones, me quede A igual a D. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí queda o no queda claro? Entonces ahí pasaría de profe. una. El H2O más el oxígeno. Claro, o sea, estas tendríamos que ir viendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la otra opción que existe aquí? La otra opción es que tengamos hidrógeno más oxígeno directamente H2O2. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Ahora, verán, otra de las cosas, estas van a ser nuestras dos semireacciones, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Si ustedes se fijan, si le sumamos este ratito, aquí nos va a quedar 2H2, nos va a quedar 1 y medio, bueno, un medio de oxígeno, y aquí nos va a quedar H2 más H2O2. Entonces, no se nos está cumpliendo esta condición que les decía acá. ¿Qué tenemos que hacer para que se nos cumpla esta condición que les acabo de poner? Solo le utilizaríamos la que ya tenemos al inicio que planteamos y la primera semireacción. Utilizaríamos la primera semireacción, pero fíjense, tendría que ser al revés, ¿no es cierto? Tendría que ser que el agua se descompone en hidrógeno y en oxígeno. ¿Sí o no? Porque el agua tiene que quedarse a la izquierda y el agua oxigenada a la derecha. ¿Sí le ven por qué les estoy diciendo eso? Sí, Sí. para que se simplifique. Ya, correcto. Entonces, el segundo paso entonces sería a uno darle la vuelta, ¿no? Entonces tendríamos H2 que me va a dar H2 más un medio de O2. ¿Qué es lo que va a pasar en este rato? Nosotros teníamos una entalpía R1, el valor que sea, ¿no? El rato que le damos la vuelta, energéticamente es el mismo valor, pero con signo contrario. ¿Ya? Y 2 le dejaríamos igualito. Entonces, fíjense, el rato que sumamos nos va a quedar H2O más H2 más oxígeno es igual a H2 más media mol de oxígeno más H2O2. Esto se sigue manteniendo, ¿no? Como HR2. A ver, ¿cómo le ponemos? Le voy a borrar para que quede bien esto, ¿ya? ¿Ya? Entonces, el dato que sumamos, fíjense qué es lo que sucede. El agua nos queda acá. El hidrógeno se simplifica. Este oxígeno le tenemos que mandar al lado izquierdo, ¿no? Entonces nos quedaría H2. Aquí tenemos 1. Este como está al otro lado y pasa con signo negativo, me va a quedar 1 menos un medio. Entonces me queda un medio de oxígeno, me va a dar H2O2. Entonces, fíjense, haciendo de esta manera, ya hemos llegado a la ecuación que necesitábamos. Ahora, la entalpía de reacción sería igual a ¿qué? A HR1 más HR2, en donde acordémonos que HR1 tenía signo negativo. ¿Sí le ven? Sí. ¿Sí queda claro esto, chicos? Profe, para calcular esas entalpías se utiliza el primer método, ¿no es cierto? El de las entalpías de formación estándar. Claro, exactamente.
Por Pero eso se les decía combinan, que se los dos combinan los métodos dos. tienen mucho que ver, ¿no? ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Tienen alguna duda? Profe, yo no le entendí. O sea, en el primero sí, el primer paso sí, de que transforma del hidrógeno más el oxígeno en agua. Y de ahí eso que nos dijo que creo que le puso al revés. No sé, me perdí un Es que poco. verás, si es que nosotros aquí, este rato en el primer paso, le sumábamos, fíjate qué es lo que nos queda. Nos queda 2H2 más un 1.5 oxígenos es igual a H2 más H2O2. Entonces, esta fórmula, esta ecuación de aquí, ¿es la misma que esta reacción de acá? No, ¿verdad? Entonces, como está bien planteadas las semireacciones, pero lo único que tenemos que hacer es buscar la manera de que perdón, que el agua me quede a la izquierda y el agua oxigenada a la derecha, la opción es darle la vuelta a la reacción 1, a la semireacción 1. Entonces, el rato que le doy la vuelta, se mantiene la misma entalpía de reacción, pero con signo negativo. Por eso lo hicimos, para que al final ya, el rato que sumemos, ya nos quede el agua a la izquierda y el agua oxigenada a la derecha. ¿De acuerdo? Ah, ya. Sí, sí, profe. Gracias. Perfecto. A ver, déjenme ver si es que encuentro algún ejercicio de entalpía de reacción por la ley de Hess. Bueno, encontré uno que ya está hecho. Hagamos nomás, ¿ya? Sí, hagamos. Bueno, ya está hecho. Me voy a basar en este porque no tengo otro a la mano. Entonces les dicto, ¿ya, chicos? Me dice, los calores estándar de las siguientes reacciones de combustión se determinaron experimentalmente. Entonces me da reacción 1, C2H6 más oxígeno. Bueno, me aclara que son 7 medias moles de oxígeno. Me da 2 moles de CO2 más 3 moles de agua. Y me dice que tiene una entalpía de reacción, perdón, una entalpía de reacción estándar, no es de formación. De menos 1559.8 kilojoules por cada mol. Ya, la reacción 2 me dice que es la combustión del carbón. Y me da una entalpía de reacción 2 de menos 393.5 kilojoules sobre mol. Aquí tenemos H2 más la formación del agua, ¿no? Y esto me dice que es menos 285.8 kilojoules por cada mol. Y me pide calcular, utilizando la ley de Hess y los calores de reacción que se proporcionan, determinar el calor estándar de la reacción. Y les voy a colocar aquí la reacción. 2 carbonos más 3 hidrógenos me da C2H6. ¿Ya? Esto es lo que me está pidiendo. Sí se puede, sí queda claro, ¿no? ¿Qué es lo que me está pidiendo y qué es lo que tenemos, verdad? ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto. A ver. Entonces, cómo teníamos que hacer esta ley de Hess? O sea, ¿qué es lo que teníamos que realizar? Teníamos que llegar. O sea, teníamos de A a D, pero teníamos que llegar con los pasos, ¿no es cierto? De B a C, de C a D. Y cada uno de estos se tenían que simplificar para que el rato que sume me dé A a D. Entonces, fijémonos, nuestra reacción D es la 4 y nuestra reacción
bueno, nuestros pasos van a ser 1, 2 y 3. Entonces, en función a eso, nosotros tenemos que procurar dejar a los términos de las semireacciones, es decir, de 1, 2 o 3, de tal manera que el etano me quede a la derecha y el carbono y el hidrógeno a la izquierda. ¿Ya? Entonces, en función de eso, ¿qué tendríamos que hacer como primer paso con las 3 semireacciones? Veamos. En la reacción 3, ¿tenemos el hidrógeno a la izquierda? Sí, entonces le dejamos. ¿Tenemos en la reacción 2 el carbón a la izquierda? Sí, entonces le dejamos. La semireacción 1, tenemos el etano a la izquierda. ¿Qué tendríamos que hacer? Darle la vuelta. Darle la vuelta. Correcto. Entonces nos va a quedar 2 moles de CO2 más 3 de agua. Me da C2H6 más 7 medias moles. Y esto tendría una entalpía de reacción de más 1559.8 kilojoules. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro, no? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Estas flechitas van a representar que le dimos la vuelta. Ahora, fijémonos en la semireacción 2. Aquí tenemos carbono más oxígeno me da CO2. Fíjense en la reacción D, en la semireacción 4, es decir, ¿cuántos carbonos tenemos aquí? 2. 2. 2. 2 carbonos. ¿Y cuántos tenemos en la semireacción? 2, uno a la izquierda y uno a la derecha. No, pero solamente carbonos, fíjate, aquí solo estamos hablando de carbonos. Ya, Uno. Uno. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer a esta semireacción 2 para que al final concuerde con la reacción 4? multiplicarle por 2. Correcto. A esta tenemos que multiplicarle por 2. ¿Ya? Ahora, en la semireacción 3, aquí tenemos un hidrógeno y nos dice que en la reacción final debemos tener 3. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Multiplicar 3. Por Multiplicar 3. por 3. Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? Nos va a quedar 2C más 2O2 es igual a 2CO2. En la reacción 3 me quedaría 3H2 más, sería 3 medios, ¿no? De oxígeno y más 3 moles de agua. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir con las entalpías de reacción? Como multipliqué por 2, esto sería lo mismo, ¿no? 393.5 por 2, que me da 787. Y el 285.8 por 3. $857,4. 857.4. ¿Ya? Entonces ya tenemos estos 3 datos. Y ahora sí, como ya más o menos le vimos, ahora sí sumemos a ver si es que le hicimos bien. A ver, nos quedaría 2CO2. A ver, sí, pasémosle todo a la izquierda a los que se tienen que quedar a la izquierda. 2CO2, no. Permítanme un ratito. Dejémosle tal cual, hagámosle paso por paso. 2CO2 más 3H2O más 2C más 2O2 más 3H2 más 3 medios O2 es igual a C2H6 más 7 medios O2 más 2CO2 más 3H2. ¿Ya? Ahora sí veamos qué podemos simplificar. Entonces, tenemos 2 CO2 aquí y 2 CO2 al otro lado. Entonces, se puede simplificar. ¿Ya? Tenemos
3 moles de agua aquí, 3 moles de agua acá, se simplifican. ¿Ya? Veamos qué es lo que ocurre con el oxígeno. Tenemos aquí 2 oxígenos y 3 medios moles de oxígeno. Esto les da 7 medias moles. Entonces se simplifican este con este. Y al final nos va a quedar 2C más 3H2 es igual a 2, C2, perdón, H6. Y esta sería la ecuación final. Entonces, nuestra entalpía de reacción 4, que esa era la duda, sería igual a ¿qué? A 1559.8 menos 787 y menos 857.4. ¿Qué me da? Menos 84.6. Y esta sería la respuesta. ¿De acuerdo, chicos? Profe, disculpe, ¿puede repetirlo otra vez cuando simplificó los oxígenos? Porque uno tiene 2 y el otro 7 medios, por favor. Sí, es que aquí está 2 oxígenos más 3 medios. Acá está 7 medios. Entonces, si tú sumas 2 más 3 medios, te da 7 medios. Ay, Ajá. sí, ya le... ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Si no hay dudas, nos quedaríamos hasta ahí. Profe, yo tengo una pregunta. En el delta H, ahí ya le calculo directo. ¿Podría Sí, hacerle pasito a pasito, por favor? Porque claro. me perdí. Bueno, realmente la ecuación sería más menos 787 más menos 857.4. Todo en kilojoules por mol. Entonces, esto me da... ¿cuánto era? 84.6 era, ¿no? Gracias, ¿Ya? profe. Esa sería la respuesta. Profe, usted nos va a pasar las tablas de la entalpía de formación, ¿no es cierto? Sí, o si es que quieren ya traer para la siguiente clase, no hay problema, ¿no? Profe, es que usted dijo que ya la siguiente clase es laboratorio y el viernes tenemos prueba de esto. Ah, bueno, en ese caso sí yo les daría los valores de la entalpía de reacción. Ahorita nos vamos a poner de acuerdo para eso. ¿Para qué? Para la hora de la prueba y los laboratorios. Déjenme cuadrar primero en mi laboratorio y de ahí les aviso, ¿ya? Inge, también si nos podría avisar que nomás vamos para el laboratorio, porque creo que en la Politécnica no había algunas cosas. No hay agua. Déjenme, me parece que tienen que traer, a ver, tienen que traer, tienen que traer únicamente un galón de agua, pero no tiene que ser el agua comprada, ¿no? Sino simplemente se consiguen un galón, les llenan de agua y traen. Cada uno, no cada grupo, sino cada uno. Lo que pasa es que no hay agua en la poli. Entonces, para poder hacer la práctica necesitamos prender el sistema de condensación y ahí sí se necesita agua. Profe, disculpe, ¿a quién le va a notificar sobre esto del laboratorio para que todos tengamos la misma información esta vez? A Vicky. Ya, profe. Ya le aviso yo a ella. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces nos quedaríamos hasta ahí. Cualquier inquietud que tengan, la hacen saber. Dígame. Una preguntita. También me mencionaban que había que los chicos tenían que hacer
una encuesta epidemiológica, algo así. ¿Con cuántos días de anticipación tenían que hacer eso? ¿O tenemos? Eso tienen que hacer con un día de anticipación. Déjenme, les comparto mi pantalla y les muestro dónde se llena. Entran a la página de la Poli, ¿no? Aquí, ¿sí están viendo mi pantalla? Sí, profe. Aquí en donde dice ingreso autorizado. Aquí en donde dice link encuesta. Aquí donde dice encuesta epidemiológica, encuesta de ingreso. Aceptar. Siguiente. Ingresan su número de cédula. Aceptar. Entonces, lugar a donde se dirige. Le ponen Facultad de Ciencias. Fecha. Bueno, yo le voy a poner las fechas de la siguiente semana, ¿no? La fecha sería 2 de agosto del 2021. Agregar. Ya he tenido llena. Bueno, en mi caso yo ya les llené para la siguiente semana, entonces ya tengo el ingreso. Aquí deben llenar esta encuesta y al final le ponen enviar respuestas. Después de un día les llega la respuesta a ustedes si es que pueden o no pueden ingresar. Ya, profe, muchas gracias. Ya, listo chicos, entonces nos quedaríamos hasta ahí. Un buen día, hasta luego. ¿Puede poner un ratito la diapositiva, por favor? A ver, ya. Ya dije. Ya dije, gracias. Ya. Listo chicos, hasta luego. Hasta luego, profe, profe, la gracias. revisión. Hasta luego, Hasta profe. luego, profe. Hasta luego.